Bien, dichos los anuncios, entonces damos inicio al paseo por la complejidad de hoy. Tengo el agrado de presentarles a Claudia Muñoz, a la doctora Claudia Muñoz. Ella es profesora en filosofía, magíster en filosofía y doctora en lingüística en la Universidad de Concepción. Actualmente es profesora asociada del Departamento de Filosofía de la misma universidad. Como docente de posgrado está a cargo de varias asignaturas como semántica general, teoría del acto del habla, ética e introducción a la lingüística cognitiva, además de otras materias. En pregrado igualmente dirige y ha sido jurado de tesis. Sus áreas de investigación son la pragmática del lenguaje, la cognición y el lenguaje. Entre sus publicaciones más recientes están la naturalización de los conceptos morales, sobre la tesis de la imaginación moral de Mark Johnson, publicado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, inferencia pragmática y categorización en la revista Cogensy, Journal of Reasoning and Argumentation. Y el título de esta exposición es La tesis de la corporización del significado, el papel de la metáfora y la metonimia en la comunicación y el conocimiento. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Bueno, lo que yo voy a presentar es algo más bien de difusión sobre los temas en que yo trabajo. Yo específicamente no he trabajado en metáforas, sino que ya es parte del background del trabajo que realizo, que tiene que ver más bien con pragmática del lenguaje. Pero aquí me voy a referir un poco a eso. Y bueno, voy a empezar para que... quería aclarar que esta perspectiva sobre la metáfora y la metonimia, que se denomina perspectiva conceptual de la metáfora y la metonimia, comienza con los trabajos de Lakoff, que es un lingüista, y Johnson, un filósofo, por los años 80, como una forma de enfrentarse a la tradición más bien cognitiva, que viene de Chomsky, ¿no? Que consideraba el lenguaje como un módulo ajeno, distinto de la cognición, ¿no? Entonces, en la tradición más de la filosofía, de la lingüística cognitiva, se trabaja más bien la metáfora como un mecanismo de la cognición. Bueno, y eso es lo que voy a tratar de mostrar ahora. Bien, la metáfora y la metonimia, en la tradición la clásica, ¿cierto? Se han visto más bien como figuras literarias, como un adorno en el discurso, ¿verdad? Se ha destacado también que tiene una función en retórica, ¿cierto? Permite dar ciertos énfasis, ¿verdad? Y acercar un poco más a la gente al discurso, etc. Eso es en la tradición más bien ¿cierto? Literaria, y en filosofía, bueno, Aristóteles fue uno de él, ¿cierto? Tenemos una de las primeras definiciones de metáfora, que a su vez esa definición también es metafórica, ¿verdad? Y en la tradición pragmática, específicamente Searle y Grice vieron a la metáfora como una desviación respecto de lo que se considera el sentido literal de lo que decimos. Ahí están las definiciones más tradicionales, ¿cierto? La metáfora como el traslado del nombre de una cosa a otra distinta, en la poética de Aristóteles, ¿verdad? Digo que esa misma definición es ella misma una metáfora, ¿cierto? Y la metonimia consiste también en esta figura que consiste en designar una cosa con el nombre de otra con la que existe una relación semántica, ¿verdad? Como cuando, para referirme a alguien, me refiero a la cara o a la cabeza, ¿cierto? Pedro es un cerebro, y me estoy refiriendo a una cualidad de la persona. La perspectiva de Searle y de Grice se enmarcan dentro del contexto de la hipótesis del significado literal. Searle y Grice estudian la metáfora y se refieren a la metáfora y a otros fenómenos del lenguaje como los actos de habla indirectos o la ironía, ¿verdad? Se refieren a ella sobre la base del supuesto de que existe un significado literal, de que hay lenguaje literal.
Si se acepta que existe un lenguaje literal, es decir, un significado unívoco, ¿cierto? Un significado que va unido a una determinada expresión u oración, entonces el lenguaje, cuando no se usa en ese sentido, no es literal y ellos lo consideran como una desviación respecto del lenguaje literal. Es más, se ve eso desde un punto, incluso no solo Searle, ¿cierto?, o Grice, sino que desde el punto de vista de la lingüística normativa, por ejemplo, y en la filosofía también se acepta que hay que hablar literalmente, porque ese es el lenguaje claro, preciso, es el que mejor se acomoda a nuestra intención de decir algo verdadero. No ocurriría eso con la metáfora y la metonimia. Searle y Grice entonces ven a la metáfora como un defecto, como un desplazamiento o desvío de significado respecto a una regla de literalidad. Y eso supone varias cosas. Yo hice un pequeño resumen ahí, ¿verdad? Primero, que las expresiones lingüísticas tienen un significado literal, ¿verdad? Segundo, que la comprensión del significado literal es fundamental, es el primer paso si yo quiero entender el lenguaje no literal. Es decir, la pregunta que surge a partir del uso o del estudio del uso del lenguaje no literal es, bueno, ¿cómo las personas pueden entender una expresión que no es literal, es decir, que está siendo usada con un significado distinto que aquel que tiene de manera literal? ¿Cómo es que la gente puede comprender eso? Entonces, la idea es que eso se produce a través de un proceso inferencial, que tenemos que inferir el significado. Pero ¿de dónde partimos? Bueno, hay que partir del significado literal. ¿Ya? Voy a mostrar a través de un ejemplo cómo ocurre eso. ¿Ya? ¿Qué es un enunciado literal? Un enunciado en que el emisor, ¿cierto?, quiere decir algo y lo que quiere decir coincide con el significado de la oración que usa para expresarlo, ¿verdad? Cuando yo digo ¿dónde queda el IFIC? Y si lo uso de manera literal, entonces el otro entiende que estoy haciendo una pregunta y me va a decir, bueno, queda en los alerces, ¿cierto? Ahora, la metáfora y la metonimia, tomando eso como referencia, entonces, como les decía, expresa, es un caso, tal como lo sucede con la ironía y los actos de habla indirectos, ¿verdad? Un caso en que el hablante expresa un significado usando palabras o expresiones, ¿cierto?, que no tienen ese significado desde el punto de vista literal. ¿Cómo se llega al sentido metafórico expresado por un enunciado que es metafórico, ¿cierto? Entonces, a través de una inferencia, se tiene que inferir. Por ejemplo, no es una metáfora, lo hice como no voy a hablar tanto de la metonimia, entonces quise poner un ejemplo de metonimia. Cuando uno dice, o alguien dice, Pedro es un cerebro, ¿cierto?, queriendo decir, Pedro es muy inteligente, lo que ocurre, según Searle, por ejemplo, es que lo primero que ocurre con eso es que se gatilla se gatilla en nosotros, o se activa el significado literal. ¿Por qué? Porque parece raro que alguien diga que Pedro es un cerebro, porque, bueno, Pedro no puede ser un cerebro, es una persona, entonces no está diciendo la verdad. Es decir, todo el proceso inferencial se inicia con el conocimiento o con la captación del significado literal de lo que el otro dice. En este caso, con el significado literal de Pedro es un cerebro. No es verdadero porque, bueno, Pedro no puede ser un cerebro, es una persona. Sin embargo, y aquí viene el supuesto acerca de la comunicación, sin embargo, el hablante quiere decirme algo. Si dice algo, entonces quiere decirme algo, ¿verdad? Porque es cooperativo, ¿verdad?, porque es relevante. Principios de relevancia, principio de comunicación, principio de cooperativo de la comunicación. O sea, si alguien dice algo, algo quiere decir. O sea, quiere comunicarse conmigo. Entonces, dado que es así, el hablante quiere decir seguramente algo distinto de lo que efectivamente dice o de lo que dice literalmente, ¿verdad?
Y aquí viene el proceso inferencial. Dado que el cerebro es la parte del cuerpo cuyo funcionamiento lo hace a uno ser inteligente, ¿verdad? Está relacionado con la inteligencia. Entonces, si el hablante destaca de Pedro su cerebro, ¿cierto? Entonces, lo que quiere decirnos es que Pedro debe ser muy inteligente. Entonces, el hablante quiere decirme que Pedro es muy inteligente, ¿ya? Ese es el proceso. Ahora, claramente un proceso como ese no es muy económico o no se ajusta a nuestra intuición cotidiana de que todas estas cosas ocurren casi automáticamente. Este modelo de comprensión del lenguaje literal no tiene esa adecuación descriptiva, ¿cierto? ¿Verdad? Tampoco pragmática. Lakoff y Johnson, en los años 80, en un trabajo que se traduce al español en el 85, que se llama en español Metáforas de la vida cotidiana, exponen en este libro, que es más de difusión, ¿verdad? No es un libro especializado, sino que más bien difunden estos conceptos. Ellos definen la metáfora y la metonimia y la consideran no como un recurso literario, sino que más bien como un recurso cognitivo, común a los seres humanos. Es un mecanismo de nuestra cognición. Ambos son mecanismos de nuestra cognición. Y las llaman metáfora conceptual, metonimia conceptual. La metáfora conceptual se define dentro de este modelo como una proyección o como una especie de mapeo que ocurre entre dominios distintos, ¿verdad? A uno se le llama dominio fuente, ¿cierto? Al otro dominio meta. La proyección ocurre desde un dominio fuente u origen hacia un dominio meta. Y este recurso que es la metáfora y que consiste en entender algo, el dominio meta, ¿cierto? A partir de otro dominio, ese mecanismo funciona en diversos ámbitos de nuestra vida. No solo en el lenguaje, sino que también en el conocimiento y también en nuestra acción. También actuamos de acuerdo a nuestras metáforas, porque bueno, las metáforas pueden ser entendidas como conceptos. Las metáforas son conceptos. Lo mismo, bueno, algo parecido ocurre con la metonimia conceptual, también corresponde a una proyección, pero esa proyección no ocurre entre dominios diferentes, sino que dentro de un mismo dominio conceptual, o podríamos decir dentro de una misma categoría experiencial. Pero la metonimia, el mecanismo se puede definir como una forma de activación de dominios. Por ejemplo, a partir del dominio cerebro, ¿verdad? Activo otra propiedad, que sería en este caso inteligencia, y así activo la persona. En los enunciados, por ejemplo, la parte que es metonímica se considera punto de acceso a un modelo más amplio, a un concepto. Por ejemplo, aquí, en el caso de nuestro ejemplo, cerebro aparece como punto de acceso. ¿A qué? A una propiedad y o a la persona. También esto ocurre, esto también forma parte de nuestra vida cotidiana, si no nos damos cuenta. Normalmente pensamos que muchas de nuestras expresiones son literales, pero si uno las analiza mejor, todas se han originado metafóricamente o metonímicamente, luego se han convencionalizado y después las usamos como si fueran literales, ¿verdad? Hay muchos conceptos filosóficos, por ejemplo, que aparecen como literales, ¿cierto? Y son en realidad metafóricos. La palabra fundamento, ¿verdad? La palabra fundamento es clásica en filosofía, es una metáfora. Entonces, en el caso de la metonimia, el dominio fuente activa el dominio meta. Ahora, algo que es muy importante, por eso yo lo puse en un recuadro, es que la metáfora y la metonimia no son lingüísticas. La metáfora y la metonimia como recurso literario, ¿cierto?, que uno encuentra en los poemas, en los libros o en los discursos, el discurso político, por ejemplo, son solo expresiones de algo subyacente. Son expresiones de mecanismos que subyacen a nuestra cognición. Las metáforas y las metonimias, por lo tanto, no son lingüísticas, sino que subyacen a la expresividad lingüística metafórica. Y, bueno, metonímica también. Son mecanismos de nuestra cognición, ¿no? Eso es como lo básico, digo.
Aquí tengo ejemplos de metáforas conceptuales. Parecen proposiciones, pero no son proposiciones. Esta es la manera canónica de expresarlas, que es letra mayúscula, etcétera, ¿verdad? Es la manera canónica de expresar las metáforas conceptuales. No son proposiciones, tampoco son algo que sea temático, ¿verdad? No es algo con lo que nosotros, que usemos en la vida cotidiana así, ¿verdad? Nadie anda diciendo por ahí que las discusiones son guerras. A lo más puede decir, bueno, esto parece una guerra, o si hace un poco explícita la analogía que está detrás. Bueno, pero la primera, las discusiones son guerras, es la que utiliza Lakoff y Johnson como ejemplo en la primera parte del libro. Y hace todo un análisis de esta idea, ¿verdad? Y de que es una manera de entender, de conceptualizar la discusión. Podría haber otras. Si yo conceptualizo la discusión como una guerra, hay aspectos de la discusión que van a tener cierta connotación específica y hay otros aspectos de la discusión que no se van a considerar. Por ejemplo, no se consideran los aspectos colaborativos de la comunicación, ¿verdad? Ese aspecto queda escondido cuando las discusiones son entendidas bajo la metáfora de la guerra. Bueno, el amor es un viaje, las relaciones son recintos, por ejemplo, cárceles, relaciones sentimentales, por ejemplo, ¿cierto? Los estados son receptáculos, por ejemplo, cuando digo estoy en una depresión, ¿cierto? O estoy saliendo de una depresión. El tiempo es un recurso limitado, ¿cierto? No tengo tiempo, estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Lo bueno es arriba, que es clásica, ¿cierto? Y lo malo es abajo, ¿cierto? Y eso, todas las cosas buenas aparecen como arriba, ¿cierto? Y pareciera ser que muchas cosas que no son positivas aparecen como abajo, ¿ya? Son metáforas orientacionales, tienen que ver con nuestra orientación espacial corporal. Pero son metáforas en el sentido de conceptos que están bajo una forma subyacente en nuestra mente. Esa es la hipótesis, ¿ya? Y solo tenemos acceso a ellas a través de su expresión superficial, que sería el lenguaje. El lenguaje, las expresiones lingüísticas metafóricas son superficiales con respecto a las metáforas que subyacen. Este es un esquema de cómo ocurre, es un esquema para caracterizar la metáfora, en qué consiste la metáfora, ¿cierto? ¿Cierto? La metáfora consiste en la proyección, ¿cierto?, de un dominio fuente de experiencia, que es básico, más concreto, hacia un dominio meta, normalmente más abstracto. Por ejemplo, cuando se entiende una relación como recinto, el recinto es el dominio fuente, que es más cercano experiencialmente, ¿cierto? Y que me sirve para entender o conceptualizar un dominio que aparece como menos asequible cognitivamente, más difuso, ¿cierto?, menos delineado experiencialmente, ¿no?, como es una relación. Bueno, la proyección metafórica es esto. En realidad la metáfora es esto. La metáfora es la proyección. Como resultado de eso, bueno, habrá muchas maneras de expresarse. Tendrá muchas formas de expresarse esa proyección. Por ejemplo, a través del lenguaje, pero también a través de la acción, de los sentimientos, de las reacciones, ¿verdad? Por ejemplo, me enojo si la pareja o alguien que se enoja porque su pareja le dice, oye, pero va a salir otra vez. Y, pero ¿cómo si yo no me siento presa? Pues, ¿se entiende? Hay como emociones metidas ahí en todo eso. Ahora, las proyecciones metafóricas también dan origen a una lógica. O sea, hay una racionalidad. Y esa racionalidad o esa lógica se transmite o se proyecta hacia el dominio que es conceptualizado metafóricamente. No significa voy a volver atrás, que lo que ocurre en la proyección, que todo lo que está aquí pase acá, ¿verdad? Solo algunos aspectos pasan, ¿no? Eso tiene relación con el principio de invarianza, es decir, los dominios siguen siendo dominios distintos, porque no puede pasar, dominio fuente no puede pasar todo, en todo su contenido, en toda su lógica al dominio meta. Algunos aspectos pasan,
¿no? Otros no. La cultura puede tener en ese caso relación con qué aspecto, ¿cierto?, pasa de un dominio al otro. Entonces, hay una lógica que podríamos llamar lógica metafórica o esquemática, ¿verdad? Este es un ejemplo a partir de la metáfora anterior, ¿cierto? Las relaciones son recintos. Así como un recinto es un espacio que puede cerrarse impidiendo que alguien salga, así también uno puede estar encerrado en una relación. Así como de un recinto se puede salir, así también uno puede salir de una relación. Así como un recinto puede estar abierto y permitir la entrada y salida de una persona, así también una relación puede estar abierta y permitir que uno entre y salga de la relación. Ejemplo de expresividad metafórica en la superficie, ¿cierto? Me siento atrapado o atrapada en esta relación. Me siento en una cárcel. Yo le puse, me da la impresión de que es una metaftonimia, es como una combinación de metáfora y metonimia. Quiero salir de esta relación. O también tenemos una relación abierta. Son ejemplos que muestran que son expresión, ¿cierto?, realizaciones concretas de este concepto que está en nuestro sistema conceptual, formado por proyecciones metafóricas. Las relaciones sentimentales son recintos, por eso es la metáfora conceptual subyacente. Bueno, la metonimia, bajo esta perspectiva conceptual, es una proyección también, pero se realiza dentro de un mismo dominio de experiencias. Hoy día se ha estudiado mucho más la metonimia, o sea, la metáfora ha tenido ha sido gran foco de interés entre lingüistas y antropólogos cognitivos. Pero hoy la metonimia ha tenido bastante más desarrollo, se han hecho bastante más trabajos en metonimia. O sea, hay un cuerpo de trabajo sobre metonimia ya. Bueno, pareciera, esto es lo que sostienen muchos de los que trabajan en metonimia, que la metonimia tiene un rol más básico en el lenguaje y en la cognición. O sea, es más, la relación metonímica es una relación, usando una metáfora otra vez, mucho más cercana con respecto al dominio de experiencia que la metáfora. La metáfora trabaja con dominios distintos. La relación entre el dominio meta y el dominio origen y meta en la metonimia es más cercana en términos conceptuales, ¿verdad? Porque se trabaja en un mismo, la proyección es dentro de un mismo dominio. Además, el mecanismo de activación parece ser muy productivo para entender los mecanismos de conocimiento, de lenguaje, el trabajo de planificación de una oración, etc. Es mucho más simple cognitivamente. O sea, trabajar con la metonimia como sustrato cognitivo tiene la ventaja de que se corresponde con el principio de la economía cognitiva. Una proyección metonímica produce la activación de un dominio, del dominio meta, como cerebro activa, ¿cierto?, persona, que sería el dominio meta, ¿verdad? O cara activa persona, ¿verdad? Mesa activa restaurante, ¿verdad? Aquí hay algunos ejemplos metonímicos. No tengo cara para decírselo, ¿cierto? Tienes que dar la cara. Bueno, y Pedro es un cerebro que ya lo habíamos visto, ¿cierto? Los dos primeros casos, en 1 y 2, ¿cierto?, el dominio cara se proyecta a todo el dominio de la persona, ¿no? Incluye emociones como el remordimiento, la vergüenza, ¿verdad? Y cerebro pasa lo mismo en 3, ¿cierto? El principio metonímico, nótese que estoy hablando de principio metonímico ahora. El principio metonímico ahí es parte por el todo. Hay muchas otras metonimias que son como formas de esta metonimia más general, que es la parte por el todo. Por ejemplo, si hablo de la emoción por la persona, la parte por la paz. El dominio fuente, cara, cerebro, y el dominio meta, persona, ¿verdad? Cara activa persona, cerebro activa persona. La parte activa el todo. Otro ejemplo, Alonso está pintando su departamento. Cuando uno dice algo así,
Normalmente no es que esté pintando todo el departamento, digamos, completo, sino que puede que esté pintando solo la habitación, ¿verdad? O esté pintando las puertas. Entonces, dice, bueno, está pintando el departamento, por eso no vino a la reunión, por ejemplo, o al asado, ¿cierto? En este caso, lo que ocurre, ¿cierto?, es que el dominio departamento, que sería el todo, ¿cierto?, se proyecta hacia una parte del departamento. No queremos decir que está pintando todo el departamento, en realidad, ¿cierto?, si ese es el contexto, por si acaso, porque podría ser que efectivamente alguien esté pintando todo el departamento. Para el caso de este ejemplo, no. El dominio fuente, entonces, departamento, el dominio meta, habitación. Departamento, el todo, activa, habitación. Otros ejemplos, bueno, estoy lavando el auto. En realidad, cuando uno lava el auto, lava la parte de afuera del auto, no es que lave todo, ¿verdad? Aquí hay varios ejemplos de mecanismos metonímicos, que algunos le llaman principios metonímicos, también puede ser metonimias más generales, ¿ya? Que pueden incluir otras. La parte por el todo, que ya vimos, el todo por la parte por parte, causa por efecto, efecto por causa, agente por acción, ¿cierto? Ahí hay algunos ejemplos, ¿verdad? El último, ¿cierto?, agente por acción. Ahí, suponiendo que no se sabe, hay dos tesis para el origen de esa expresión. Una es en relación con el cóndor roja, pero la otra que leí por ahí es que a los presos iban al baño con el condorito, con la revista. Entonces ahí, a mí me da la impresión de que puede ser, la relación tiene que ver más bien con el cóndor roja, pero el punto es que si es así, entonces mandarse un condoro es, bueno, hacer lo que hace es el autor de la acción por la acción, ¿cierto? Equivocarse, meter la pata, o le hizo un pato yaña, lo mismo, la acción por la gente por la acción. Y más ejemplos, acá, potencialidad por actualidad, como cuando digo, puedes verlo y estoy apuntando, ¿cierto? Puedes verlo, o sea, no, y el otro está mirando, pero digo, puedes verlo, en realidad es potencialidad por actualidad. Autor por obra, escucho a Beethoven en casa, ¿verdad? Instrumento por el usuario. Estos ejemplos ya pueden ser parte de otras. Por ejemplo, el autor por la obra es parte por parte, por ejemplo, si consideramos el dominio un dominio. Acción por saber realizar la acción. ¿Te lavas las manos? Cuando uno le dice a un niño, si tú te lavas las manos, o sea, ¿te sabes lavar las manos? La acción por saber hacer la acción. Y continente por contenido, ¿cierto? Me tomé un vasito solamente, cuando lo para el carabinero, entonces le va a hacer el algo. Pero si me tomé un vasito solamente. Se tomó, ¿cierto?, el líquido, lo que estaba adentro, ¿cierto?, pero no el vasito. Bueno, la tesis de la corporización del significado se atribuye, bueno, el autor de esto es Mark Johnson, que es un filósofo de la Universidad de Oregon, vivo actualmente, que escribió el texto que yo les mencionaba sobre metáfora con George Lakoff. Él escribió un libro que se llama, uno de los más famosos, el primero conocido, que se llama El cuerpo en la mente. Está traducido al español. Y en ese texto introduce la noción de esquema de imagen. Los esquemas de imagen son esquemas corporizados, y dice él, no proposicionales o preconceptuales. El contexto en el que aparece este tema aquí es el siguiente: mostrar cómo funciona la metáfora, cómo es que se puede hablar del cuerpo en la mente, y servir entonces esta perspectiva como una forma de superar el dualismo, ¿verdad? En este caso, en el aspecto conceptual, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ocurre? ¿Qué función básica cumple la metáfora en la formación de nuestro sistema de conceptos? ¿Y por qué ese sistema de conceptos podría decirse que está corporizadamente anclado? ¿Verdad? Que el cuerpo es el anclaje para lo que está en nuestra cabeza. Esa es metonimia. O es una metáfora. Bueno, entonces, el cuerpo en la mente es el texto, ¿verdad?
¿Cómo ocurre que cómo el cuerpo puede estar en la mente? Bueno, a través de nuestros conceptos, obviamente, a través de nuestro sistema conceptual, pero bueno, ¿cómo ocurre eso? Entonces lo que hace Johnson es ir mostrando los elementos básicos para poder entender eso. Uno de esos es la noción de esquema de imagen, que como les señalé, ahí es donde está el cuerpo en este caso. En el esquema queda plasmado el cuerpo. Bueno, y lo interesante, y esto ya tiene que ver con un asunto más filosófico, es que estos esquemas no son proposicionales y son preconceptuales. ¿Ya? Y la idea de Johnson es que el cuerpo, los esquemas de imagen, se abren paso hacia la mente a través de la metáfora. O sea, la metáfora, por ser un mecanismo de proyección, permite que elaborar creativamente o imaginativamente esos esquemas que son corporales o corpóreos y entender dominios que son más abstractos. Entonces, y de esa manera, dice él, el mundo se hace significativo a través de la metáfora. El concepto de significatividad, Johnson lo toma de la fenomenología de Merleau-Ponty. Entendemos lo mental en función de lo físico, la mente en función de la experiencia corporal. Además de que entendemos lo que es abstracto a partir de lo que es físico, así también desde el punto de vista teórico, entendemos la mente a partir de nuestras experiencias corporales. ¿Qué es un esquema de imagen? No voy a pasar rápido por esto, estas son citas tomadas del texto de Johnson. Tienen como finalidad que nosotros podamos tener experiencias significativas, es decir, que nosotros podamos comprender. En principio el esquema permite comprender la experiencia. Son especies de resúmenes de nuestra experiencia más básica. Y otra característica de los esquemas de imagen es que son patrones recurrentes. Constituyen una forma de regularidad. Son una estructura de carácter periódico. Se repiten nuestra experiencia. Y permiten ordenar esa experiencia en curso. Ahí, por supuesto, Johnson reconoce la base kantiana de su propuesta, ¿no? Los esquemas de imagen de Kant. ¿De dónde surgen los esquemas? Surgen como estructuras significativas, principalmente, dice Johnson, de nuestros movimientos corporales en el espacio, de nuestras manipulaciones de objetos, de nuestras interacciones perceptivas. Y tienen un carácter dinámico. Es decir, no son especies de plantillas que se van rellenando, sino que está el esquema. El esquema no tiene una expresión concreta, pero se puede dibujar. Yo puedo hacer un esquema concreto para explicarlo, ¿verdad? Y esos esquemas son lo suficientemente flexibles como para poder proyectarse a distintos tipos de experiencias. Son, por supuesto, estructuras de la imaginación. Lo que hace Johnson es rescatar el concepto de imaginación. Bueno, esas son las características. Son significativos y son preconceptuales. Ayudan a estructurar conceptos, pero ellos no son conceptos todavía. Tienen suficiente estructura para eso, pero no son para ser significativos, pero no son conceptos. Voy a hablar solo de un tipo de esquema, el esquema de la contención física, que se produce o se forma de nuestro encuentro con las experiencias de contención y limitación física, ¿verdad? Y ese encuentro es una de las características que más arraigo tiene en nuestra experiencia corporal. Y por supuesto es muy importante para entender el mundo, ¿cierto?, en general. Nuestros cuerpos, nosotros los entendemos como receptáculos tridimensionales, ¿cierto?, en los que ponemos ciertas cosas, comida, por ejemplo, ¿cierto? Y también de los que salen cosas. Aire, sangre. ¿Cierto? Además, desde el comienzo, nosotros vivimos contenidos. Estamos siempre en experiencias de contención física y espacial con nuestro entorno. Entramos en las habitaciones, estamos dentro de ropa, ¿verdad?, dentro de una cama. Manipulamos objetos y colocamos estos en recipientes, ¿verdad? Vasos, cajas, botes. En todos estos casos
¿cierto?, que recién mostré, hay organizaciones espaciales y temporales que se repiten. O sea, todas esas experiencias aparecen como distintas, pero hay un patrón repetitivo ahí. En meter cosas, sacar cosas, ¿cierto? Hay una contención. Hay elementos que se van repitiendo. Y eso da origen entonces a los esquemas típicos de contención física, que Johnson dibuja así, para que lo podamos entender, ¿cierto? Pero no necesariamente puede tener esta forma, porque no todos los receptáculos son circulares, pero, ¿verdad? Y un esquema tiene muy pocos elementos, solo los comunes, pero son lo suficientemente flexibles como para que se puedan elaborar en otros conceptos. Entonces, el esquema de contención es una estructura común de nuestras múltiples experiencias de estar en algo o de localizar algo dentro de otra cosa. Ahí. Bueno, de este esquema de contención, que es muy básico, que surge de la experiencia de limitación espacial, la limitación espacial aparece como el fundamento empírico de ese esquema. Y en general de muchas otras experiencias de orientación espacial. Por ejemplo, la orientación dentro-fuera. Hay otra, arriba-abajo, ¿cierto? Pero especialmente la orientación dentro-fuera se entiende sobre la base del esquema de contención. Bueno, esos son otros datos, reducida cantidad de estas estructuras esquemáticas. Bueno, ya eso no voy a pasar a lo siguiente. Johnson y especialmente Lakoff consideran que hay algunas consecuencias de la existencia de estos esquemas, por ejemplo el de la contención física, y relacionado esto con el esquema dentro-fuera. Por ejemplo, la primera consecuencia es que la experiencia de contención implica protección de fuerzas externas o resistencia a ellas. O sea, hay una dinámica de fuerzas implicada, ¿verdad? Ahí está el hipopótamo ahí contenido, ¿cierto? Y acá, debajo del paraguas, ¿cierto? Son manifestaciones concretas del mismo esquema. Pero aquí, bueno, el esquema, la contención también permite protegernos en la experiencia cotidiana, ¿cierto? La contención limita y restringe también nuestra fuerza, o la fuerza de lo que está al interior. Por ejemplo, la ropa, ¿cierto? Ahí. O en virtud de esta limitación de fuerzas, el objeto contenido alcanza una relativa estabilidad de emplazamiento. ¿No? Una cuarta consecuencia, ¿verdad?, es que esta relativa estabilidad en el emplazamiento significa que el objeto contenido puede ser accesible o inaccesible a la vista, ¿verdad? Accesible, inaccesible. Son algunas de las características o vinculaciones del esquema de contención. Lo otro interesante sobre la contención, y que está en la base, por ejemplo, de la lógica, se puede entender la lógica de conjuntos, por ejemplo, bajo esta perspectiva, ¿cierto? La transitividad de la contención. Si B está dentro de A, ¿cierto?, lo que está dentro de B también está dentro de A. Bueno, ahí esas son otras orientaciones espaciales, de arriba abajo, cerca lejos, izquierda derecha, etc. Y aquí yo voy a presentar algunos esquemas nomás de orientación espacial que son constitutivos de nuestra experiencia, ¿cierto? Esto me interesa, ¿ya? Porque esto ya lo vimos, surgen primero de nuestra experiencia corporal los esquemas, por ejemplo el esquema de contención y la orientación o esquema de orientación dentro-fuera. La orientación dentro-fuera, por ejemplo, se proyecta sobre objetos inanimados, más allá del caso prototípico de algo que está dentro-fuera, ¿cierto?, a través de la metáfora. Por ejemplo, ¿cierto?, extrae la pasta de dientes del tubo. El verbo extrae, ¿cierto?, en esta figura, ¿cierto?, es una proyección del esquema de dentro-fuera, ¿cierto? Aquí, ¿cierto?, está nuestra experiencia de sacar algo, ¿cierto?, pero del recipiente o del receptáculo. Y eso se puede entender en términos, o sea,
en el lenguaje, con las acepciones de fuera. Acepciones de fuera. Distintas acepciones de fuera. Pedro salió de la habitación, bombea todo esto el sujeto es Pedro, ya no lo quise repetir. Bombea el aire, vomita su cólera, extrae la teoría más correcta, saca la música, quedó excluido de la candidatura, emerge de un sueño profundo, saca la pasta de dientes del botiquín, aprieta el tubo para extraer la pasta de dientes. ¿Qué hay de común? ¿Qué es lo que une todas estas acepciones? ¿Existe alguna conexión significativa entre estas acepciones de fuera o simplemente son átomos abstractos y separados, inconexos? La opinión predominante es que lo es, la que ellos critican, la objetivista, ¿cierto? ¿Cierto? Pero en gramática cognitiva, lingüística cognitiva, se plantea la hipótesis de que el lenguaje no es independiente de la cognición y que por lo tanto nosotros tenemos mecanismos o capacidades de procesamiento cognitivo empíricos que pueden asignarse a tareas de lenguaje. Las acepciones de fuera, entonces, no son mecanismos lingüísticos autónomos, sino que tienen una conexión significativa. Esa conexión significativa está dada, ¿cierto?, por las estructuras esquemáticas de las imágenes, piensa Jones, por un esquema que ha sido proyectado metafóricamente, y ahí tenemos entonces una acepción, ¿no? Allí, esto lo voy a mostrar nomás, pero aquí, por ejemplo, tenemos varios usos de estos verbos que están relacionados con el esquema de orientación fuera 1, que sería, aquí está el receptáculo, aquí tenemos el hito del que depende el desplazamiento, ¿cierto? Estoy dentro, ¿cierto? Y el trayector, la flecha, ¿cierto? El trayector es lo que se mueve hacia afuera, ¿verdad? John salió de la habitación. H es el hito, es el receptáculo, en este caso representado por el círculo. Entonces, John es el trayector. Vomita su cólera también, el receptáculo y la salida, ¿cierto? Extrae la teoría más correcta, saca la música, quedó excluido fuera, emerge de un sueño profundo, etc. Hay otro esquema de fuera, por ejemplo, el esquema fuera 2 para ese tipo de expresiones. John, suelta, no suela. Suelta el rollo de papel mural, ¿cierto? Y hay ahí un límite, ¿cierto? Extiende la alfombra, expulsa a los alumnos, reparte la información, expresa sus ideas, ¿verdad? Y un tercer esquema de orientación fuera 3, podría ser este, ¿cierto? Aquí está el punto de referencia, ¿cierto? Y el trayector. El tren partió hacia Chillán, se fue al centro, los corredores salieron hacia la meta. No hay un receptáculo, está el esquema fuera solamente, ¿ya? Y el punto de inicio del movimiento. Entonces, el esquema fuera 1, por ejemplo, es el patrón recurrente de movimiento fuera en cada una de las acciones específicas señaladas acá. En cada caso, el esquema, en cada uno de estos casos, el esquema se aplica de manera diferente, pero es el mismo esquema. Y eso lo hace la imaginación. Entonces, la ampliación metafórica de un esquema desde lo físico a no físico es una proyección metafórica. El esquema básico es elaborado figurativamente, dando origen a diversas acepciones. Los papeles de hito y de trayector son cumplidos por entidades no estrictamente físicas o espaciales como en las acepciones prototípicas. Bueno, les voy a quedar hasta aquí. Estos son ejemplos de expresiones que muestran el esquema, ¿cierto? Cuéntenos lo que sucedió, pero excluya los detalles que no vienen al caso. El esquema aplicado a algo que no es físico, ¿verdad? La metáfora aquí, a partir del esquema, acontecimiento, narración como receptáculo. Reprobé todos los ramos, así que abandono la carrera. Acontecimiento, carrera como receptáculo, ¿cierto? Cada vez que tengo problemas, ella me saca del apuro. Estado como receptáculo, me saca del apuro. No quiero excluir de mi razonamiento ningún dato pertinente, razonamiento como receptáculo. Estoy saliendo de la depresión, estado como receptáculo. Lo sacó de su vida hace tiempo, relación sentimental como receptáculo. Puede ser otra cosa.
Bueno, ahí estos son ejemplos nomás, ¿ya? No voy a explicarlos, pero son otros esquemas de los que presenta Johnson, ¿ya? El esquema de recorrido, que es muy básico, ¿ya? Ese es el esquema que surge de todas nuestras experiencias de transitar, ¿cierto? Desde una meta hacia un punto de término en un recorrido, ¿ya? Entonces tiene 3 elementos: origen, de donde parte mi recorrido, el camino recorrido y la meta. Ese es un esquema recurrente, que está detrás de muchas de nuestras experiencias de movimiento. Bueno, aquí hay esquemas de fuerza, la coacción, obstrucción, porque, bueno, ocurre que en los esquemas en el esquema de contención, acuérdense que había fuerzas que estaban participando ahí. Pueden participar distintas fuerzas, por ejemplo, cuando un límite impide que algo salga, ¿verdad? O cuando algo me expulsa, hay una fuerza, ¿verdad? O cuando hay obstrucción, también puede haber obstrucción aquí, ¿ya? Bueno, en fin, esos son ejemplos: obstrucción, contrafuerza. Este esquema, por ejemplo, es interesante para entender la relación entre la voluntad moral, ¿cierto?, y las fuerzas que interactúan, ¿cierto? Una fuerza, la razón y la pasión, ¿cierto? Y aquí en el medio está la voluntad, ¿cierto? Desviación, ¿cierto? Supresión de restricciones, capacitación, o sea, no tener obstáculos. Por ejemplo, aquí se podría entender así la libertad, ¿cierto? Atracción, etc. Bueno, eso no me voy a referir a los verbos modales, pero queda queda en la diapositiva, ¿verdad? Bueno, en conclusión, para terminar, lo que yo quería mostrar es de cómo se entiende esto de la corporización del significado. Significa, dicho así en términos muy simples, que lo que es significativo para nosotros, no solo en el lenguaje, sino que también en nuestra vida cotidiana, tiene una base corporal. No está el cuerpo separado de nuestras maneras de pensar, de hablar, de sentir incluso, ¿verdad? Y toda la experiencia física, espacial, perceptiva, queda de alguna manera incorporada en nuestros conceptos más abstractos. ¿Cómo ocurre eso? A través de ciertos mecanismos cognitivos que, en este caso la metáfora y la metonimia, tienen ese papel. En algunos casos uno podría decir que es lamentable que Lakoff y Johnson hayan mantenido el nombre metáfora y metonimia, pero en realidad, porque a veces se confunde, eso es lo que se confunde, lo lingüístico con lo conceptual, a pesar de que están relacionados, ¿cierto? Pero la metáfora y la metonimia aparecen como mecanismos básicos de nuestra cognición, ¿verdad?, que permiten que la experiencia corporal pueda trasladarse, proyectarse hacia ámbitos más abstractos y de esa manera dar sentido a todas nuestras experiencias también humanas, ¿cierto?, lingüísticas, de razonamiento, científicas incluso, filosóficas, éticas. Bueno, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Hay tiempo para preguntas. Hola, me quedaron 2 dudas. ¿Puedo decir las 2, cierto? Sí, ahí puede ver cuál es la primera, si me la quiere responder. Respecto del ejemplo del cóndor roja, me quedó dando vuelta algo, porque, claro, creo que nunca había pensado ni en la cárcel ni en el cóndor. Uno dice, me mandó un cóndor nomás. Entonces, reflexionando respecto a lo mismo que dijo, me puse a pensar, el sentido literal aparece como algo privilegiado, como fruto de una reflexión que yo puedo tener respecto a cierto hilo que podamos tener y que aparece ahí en algo proposicional. Entonces, siguiendo la idea de lo que expresó, mi pregunta ¿es el sentido literal nada más que una significación más? ¿Es un resultado de la significación y no algo exclusivo, digamos, una verdad que está por ahí? O sea, no es que cada vez que uno diga, me mandó un cóndor, está refiriéndose al cóndor roja porque es, digamos, una especie de etimología extraña. Esa es como mi duda. Esa es mi pregunta. ¿El sentido literal se transforma en una significación más dentro de otras? Segunda pregunta. Siempre hablamos de la imaginación como imaginar algo, como decir algo que está desconocido, afuera. También desde esta mirada me da la impresión que
Lo abstracto se relaciona con la abstracción y la abstracción con la experiencia y la experiencia, digamos, con lo que uno vive. Entonces, la imaginación es como la relación en los dominios que uno vivió y de ahí la misma proyección del esquema físico. Entonces, mi pregunta es, ¿qué relación, la segunda, hay entre la imaginación y la abstracción en ese sentido? Gracias. La primera, claro, los ejemplos a veces confunden un poco, pero en realidad muchos ejemplos, no solo ese, sino que otros, uno no piensa en la motivación metafórica que está detrás, o sea, uno lo usa nomás. O sea, entonces, y muchos ejemplos se convencionalizan tanto que después uno ya no logra captar el proceso, ¿cierto? En el caso de esos, por ejemplo, que ya se usan normalmente, uno no se pone a pensar cuál es esa motivación, de dónde viene. Uno tiene que utilizar su capacidad metalingüística, ¿cierto? Y se pregunta, bueno, ¿de dónde viene esto? Y entonces uno puede dar explicaciones como esta u otra, ¿verdad? Que están. Ahora, si entiendo bien tu pregunta, bueno, no, uno usa el lenguaje y no tiene conciencia de que es metafórico o que es metonímico, ¿ya? Sino que lo que se intenta mostrar es más bien que el significado que uno capta muchas veces como literal puede tener, en la mayoría de los casos, tiene una base que es imaginativa. Eso por una parte. Por lo tanto, no existe lo literal en sí mismo, como si fuera algo, ¿cierto? Como si fuera algo que está allí, fijo, ¿verdad? Abstracto, sino que el proceso, ¿cierto? por el que se van formando ciertas expresiones es cognitivamente corporizado, imaginativo, ¿verdad? Eso da lugar a ciertas expresiones, pueden ser varias, pero es el uso el que nos hace pensar que algo puede ser literal. Lo literal es un supuesto, ¿no? Que se produce cuando uno estudia el lenguaje con ciertos prejuicios también, ¿cierto? No sé si con eso... Lo de inalterable es el significado basta. El significado prelingüístico, no sé si lo está, eso es lo que no se trata. El sentido literal, bueno, se supone que el sentido literal es más fijo. Por ejemplo, algo que uno llama literal tiene que ver con ciertas características de un enunciado. Por ejemplo, que la palabra que se usa refiere efectivamente a la cosa, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de los actos de habla, que si yo hago una pregunta lo hago como pregunta y no como afirmación, etcétera, ¿verdad? Pero el significado literal se manifiesta como algo fijo. Se manifiesta como algo fijo. Es, por ejemplo, el uso más recurrente, el primero que se me ocurre, el más convencionalizado, al que primero accedo cuando escucho la palabra, por ejemplo. Sería su sentido literal. Pero en realidad el cognitivista diría, en realidad lo que hay ahí es mayor grado de convencionalización. Lo literal tiene que ver con el grado de convencionalización y especialización de ciertas expresiones para cumplir con nuestros objetivos cotidianos. Esa es la visión cognitivista. Ahora, que venga un estudioso del lenguaje y diga, no, este es el significado fijo, único, y todo esto es desviación, y no me esté cambiando el significado de la palabra, ¿cierto? Sino que, y yo voy a decir qué palabras tienen que existir y cuáles no, y cuáles existen. Eso es una visión normativa del lenguaje y surge de una manera de ver el lenguaje que es más bien, entre comillas, prejuiciosa con respecto a que hay alguna esencia de las cosas y que el lenguaje tiene que manifestarla. Más o menos lo que Wittgenstein, ¿cierto?, criticaba en las investigaciones filosóficas, ¿cierto? El esencialismo es parte de nuestro prejuicio del significado literal. Entonces, en resumen, los cognitivistas prefieren hablar de grados de convencionalización o grados de literalidad. O, en algunos casos, dicen, no, todo es literal. En realidad, todo es literal. O sea, si no quiero hacer ninguna distinción, digo mejor todo es literal. Lakoff, por ejemplo, todo es literal. Porque todo en realidad viene de la metáfora, por lo tanto las metáforas también son literales, porque de ahí viene, todo es literal, ¿para qué nos complicamos con eso? Pero la noción de convencionalización, grados de convencionalización es útil para entender ciertos procesos lingüísticos, o sea, sobre todo en pragmática. Eso. Y la otra era... Sí, mucha, porque en realidad la abstracción se produce a partir de la imaginación. O sea,
la imaginación es nuestra capacidad de proyección, en el fondo, que permite entender los dominios y que es lo que permite también crear nuestros conceptos. O sea, los conceptos se producen imaginativamente, pero no en el sentido de creatividad, ¿cierto?, de imaginar cosas que no existen. No, la imaginación es un mecanismo que permite elaborar de manera creativa nuestra experiencia más básica. De tal manera que esa experiencia más básica me permite a mí conectarme con experiencias que no son tan delineadas desde el punto de vista corporal, desde el punto de vista de nuestra comprensión. La imaginación, para Johnson por lo menos, es la capacidad humana que está detrás de toda la creación humana, no solo artística, sino que también moral, filosófica, científica. La capacidad de ir de lo básico, de lo que parece como fijo, como esquemático, hacia otros dominios menos reconocibles, más. Y los conceptos, que serían los conceptos abstractos, se producen imaginativamente. Es el mecanismo de producción de conceptos. Esa es la idea. ¿No? ¿Cómo puedo entender un concepto? ¿Qué sé yo? Verdad. Lo entiendo imaginativamente. ¿Cierto? Esa es la idea. Sí, hola. Muchas gracias, muy interesante. Me parece súper estimulante e interesante también la idea, justamente o la proposición, que estas herramientas imaginativas o metáforas surjan de una experiencia corpórea. Mi pregunta es si los autores lo limitan a una cierta edad, digamos, del desarrollo cognitiva, y si lo limitan a como los casos que tú diste, que son movimientos lineales, como bien sencillos, súper claros, o lo plantean en forma más abierta como una posibilidad, digamos, de movimiento más compleja, que pueda incluso seguir desarrollándose en la vida. ¿Cuál es la posición de los autores en ese caso? Estos autores no tanto porque no han trabajado en eso, pero sí han utilizado trabajos psicolingüísticos y de otros lingüistas cognitivos que han estudiado el desarrollo del lenguaje y en este caso de la metáfora. Y sí, tiene ahí en el desarrollo cognitivo y lingüístico la comprensión metafórica no es temprana, es tarde. No tengo claridad, eso no te puedo decir cuándo, porque yo no me he metido mucho en esas cosas, pero sí hay un desarrollo, hay un momento en que los niños entienden más literalmente las cosas, así que asociado a las experiencias más concretas, más básicas, ¿verdad? Y luego después logran primero entender y luego usar metáforas, eso por una parte. Pero además, pero sí lo que te podría decir es que en este caso concreto de Lakoff y Johnson consideran que esta capacidad de usar metáfora es continua en la vida. No es algo que termine en un momento, sino que es una capacidad que tenemos y que nosotros usamos sin darnos cuenta, que manejamos normalmente, es una capacidad que empezamos a usar y manejamos normalmente, no solo con relación al lenguaje que ya conocemos, expresiones, sino que podemos ir inventando nuevas expresiones que como tienen un anclaje cognitivo, entonces las personas pueden entenderlas a pesar de que no las hayan escuchado nunca. Por eso es que uno a veces con un discurso puede utilizar ciertas metáforas que ya están, pero que se elaboran de manera distinta. No sé si me explico con eso. O sea, hay metáforas, a ver, las metáforas, en el caso de las metáforas, ya están, muchas. Ya no significa que no pueda haber otras, pero están, digamos. Existen las metáforas que son estas culturales, que son las que están ancladas en nuestra manera de ver el mundo. Y se nos salen de repente, ¿cierto? Como esto de que la mente es un receptáculo que tiene ideas adentro, por ejemplo. Esa metáfora es parte de nuestra cultura, están ahí, la aprendemos, la adquirimos, en el fondo, con nuestra enseñanza, en el lenguaje mismo también, ¿cierto? Con el uso se va eso aprendiendo. Pero a partir de esas se pueden formar otras más, y hay algunas que no están tan arraigadas, pero que pueden tener sentido y yo las utilizo, ¿cierto? Uh-huh. Exacto. Claro, bueno, sí.
en la medida en que hay nuevas experiencias también, esas nuevas experiencias permiten ir delineando ámbitos que ya habían sido delineados con otras metáforas, ahora las podemos entender a partir de otros dominios fuentes, metafóricamente a través de otros dominios fuentes, ¿verdad? Como es el caso de la computadora en un momento, ¿verdad? Entonces, y también nos sirve para crear expresiones jocosas, ¿cierto? Para comunicarnos cotidianamente con nuestros amigos, también tiene esa función. O sea, nuevas experiencias, nuevas maneras de relacionarnos con esas experiencias también, nos dan todo un sustento para la aplicación de estos mecanismos que son la metáfora y la metonimia. De tal manera que hay muchas nuevas experiencias que nos permiten a lo mejor entender mejor o entender aspectos de experiencias que antes no entendíamos con las metáforas o con otras metáforas. De hecho, por ejemplo, Johnson dice, bueno, en el caso de la moral, es que nosotros hemos entendido la ley moral bajo una metáfora y bueno, pero ¿por qué no cambiamos la metáfora? Está exagerando un poco, pero esa es la idea, digamos, que la metáfora nos hace ver las cosas de distinta manera. Hola, muchas gracias. Yo quería poner un punto de vista que a mí me salta inmediatamente desde la neurociencia, que tiene que ver con esta elaboración a partir de una cierta base, de unos elementos básicos, como se van complejizando, que tiene que ver con la interacción entre los sentidos, la interacción entre la vista, el oído, que aparentemente el sentido inicial básico es el tacto, que sirve como anclaje para que después otros sentidos como la vista hagan sentido. Y luego a partir de que la vista ha hecho sentido, a partir de este anclaje con el tacto, otros sentidos pueden ir montándose unos con otros y creando esta cosa compleja que es la cosa multisensorial, y además cada sentido a su vez toma su camino propio, no es que todo vuelva a esta base táctil. Entonces esta idea, que es como llegar a un punto inicial en lo que es construir el mundo, a mí me permite hacer quizás una analogía con esto de la metáfora, y uno podría verlo como un continuo entre la acción, incluso la acción prelingüística, hasta la metáfora poética, y donde entre medio está todo un continuo de complejidad y de que ideas o conceptos se van montando unos con otros. Entonces, tenemos la acción básica, después podríamos conceptualizar el lenguaje como una acción sobre la acción, ¿cierto? La acción lingüística sobre la acción inicial, entonces ahí podríamos verlo quizás eso como un primer paso metafórico, claro, y de ahí vamos complejizándolo. Eso un punto. Y el siguiente, que quizás en relación a lo primero que dijiste, de esta idea de la metáfora como algo accesorio, y que después, claro, los otros autores lo incorporan como que permite conceptos, pero a mí me da la sensación de que en este continuo no es que la metáfora sea una elección, sino que permite que cierto tipo de ideas sean expresadas, porque de otra manera no pueden tener la complejidad que uno necesita. Por complejidad podríamos decir que es fundamental, y por economía también. O sea, si yo digo Juan pinta el departamento y uno quisiera ser riguroso, uno tendría que decir Juan pinta la cara izquierda de la pared, y eso tampoco puede ser, porque no puedo expresar de esa manera. Entonces, en ese sentido, la metáfora no es una cuestión accesoria, no es opcional, versus lo que decías tú de este lenguaje literal, que simplemente lo literal sería algo que está en este continuo un poco más cerca quizás de la acción, pero como decías tú, es una convención también. Entonces, bueno, esa es la idea que quería comentar. Claudia, te quería preguntar las consecuencias teórico-conceptuales que pueden haber desde lo que tú ahora planteas con Lakoff y Johnson y con lo que se conoce como mente extendida por Andy Clark. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Hay un cierto tránsito
Si puedes dar vuelta a esa idea, por favor. No, no en eso. Ah, perdón. Si me preguntas si Lakoff y Johnson han trabajado en eso, no. Entiendo que no, hasta lo que yo he leído, no. Pero yo veo que sí hay una conexión, yo veo una conexión, si tú me preguntas si yo la veo, claro que sí, en la medida en que uno podría decir a partir de Lakoff y Johnson, o de esta idea de que la metáfora o la metonimia son mecanismos que permiten llevar aspectos más básicos hacia aspectos más complejos, ¿verdad? También uno podría decir que en la creación o en el uso o en todas las actividades que realiza el ser humano están de alguna manera metidas estos lineamientos metafóricos o conceptuales. Por lo tanto, uno podría decir que cualquier cosa que en relación con la mente, por supuesto, uno podría hablar de otras cosas más como acciones y todo, pero en relación con eso uno podría decir que sí estarían plasmadas de alguna manera en esos efectos, por decirlo así. Eso yo lo veo como absolutamente compatible, no como algo que no se pueda conectar con esa noción de mente extendida. Digamos que así como el cuerpo está en la mente también puede estar en todas las otras realizaciones mentales, por decirlo así, externas por ejemplo, externas a la mente, incluso, ¿verdad? Tienen una motivación, a eso voy. Desde el punto de vista cognitivo se dice, están motivadas, y la motivación es corpórea, experiencial, están motivadas, no son arbitrarias, ese es el punto. No sé si con eso sí, no hay arbitrariedad, las formas de las cosas tienen una relación con nuestra manera de entenderlas. Nos queda tiempo para 2 preguntitas más. Una ya está. Ya, yo hago la otra. Me encantó la presentación, muy atractiva a la sensación de conocimiento y de descubrir cosas nuevas. Quería preguntarte, yo creo que 3 cosas, pero principalmente, tú habías hablado de proyección en uno de los ejercicios, ¿no es cierto? Me da la sensación de que en los ejemplos que tú mencionaste, en algunos momentos la proyección era más bien de un tercero que hablaba de otro, ¿no? Yo estoy hablando de Pedro, por ejemplo, haciendo un ejercicio, ¿no? Metafórico. Y en otro momento era la persona que estaba ejecutando algo, ¿no es cierto? En ambos ejemplos, ¿cómo se percibe la proyección? ¿Dónde? Sí, ahí. ¿Cuánto? En estos ejemplos. Sí, por ejemplo, ahí saca la música. Sí. Lo que pasa es que aquí en realidad lo interesante es el verbo que se utiliza. El significado de salir estaría asociado en este caso, a ese salir. El salir de la habitación está asociado a este esquema. Vomitar te refieres que en algunos casos, claro, vomita tu cólera. En ese caso, ¿cierto? Lo que va cambiando aquí es el receptáculo, ¿cierto? En el primero, la habitación es el receptáculo. En el segundo, en realidad es John el receptáculo, porque vomita es sacar algo de él para afuera. Claro, pero, por ejemplo, él podría decir, podría decir, estoy vomitando mi cólera, exacto. ¿no? En ese caso, claro, lo que va variando es esto, el hito y el trayectoria. Claro. Y lo planteo pensando en lo que tú habías comentado hace un momento sobre la metáfora y la emoción. O sea, cuando uno emocionalmente habla y proyecta, hay otro que recibe. Y esa proyección, ¿no es cierto?, no es completa en la recepción del receptor, ¿no? Entonces, ¿cómo es concebida en este contexto, ¿no?, filosófico ese nivel de proyección? ¿La proyección es simplemente un trasladar una emocionalidad a otro o hay algo más?
Claro, lo que pasa es que en estos ejemplos yo estoy entendiendo, se está entendiendo el fenómeno de manera unilateral, digamos, ¿no es verdad? Lo que me interesa es entender el significado de la expresión, más que nada, ¿cierto? Y el papel del otro es el del que recibe el mensaje y lo logra entender porque tiene la misma metáfora en el fondo, o sea, comparte el significado porque la oración ha sido construida bajo el mismo mecanismo. Perfecto. Los lingüistas cognitivos le llaman mecanismos de construal, es decir, como mecanismos por los que yo construyo las oraciones, las expresiones. Pero lo que tú a lo que tú te refieres me da la impresión de que es la relación de comunicación, claro, en la que algo se proyecta al otro. Es que ahí ya es otro dominio, digamos. O sea, desde esta perspectiva uno diría, bueno, esa relación también se puede entender, se entiende normalmente de manera metafórica, o sea, depende del concepto de comunicación que esté funcionando ahí. Perfecto. ¿Verdad? Normalmente el concepto de comunicación está elaborado bajo una metáfora más bien mecánica, ¿cierto? Del receptor que recibe un mensaje, ¿cierto? Desde otro que es un canal, la metáfora del canal, ¿cierto? Y el otro va recibiendo los mensajes, los va decodificando, etcétera. Esa es una metáfora. Esa es una metáfora. Eso es lo que te podría decir, digamos. Pero lo que aprovecho el ejemplo para decir que la comunicación sería posible porque los mecanismos que están, mecanismos conceptuales, no los mecanismos conceptuales que están operando son compartidos. O sea, hay una base cognitiva. Y de ahí para adelante hay mucha creatividad. Hay creatividad, ¿cierto? Pero esa creatividad es comprensible. A pesar de que nosotros escuchemos cosas muy raras, las podemos entender. Siempre que pareciera que estén motivadas de alguna manera, ¿verdad? Perfecto. Por ejemplo, que compartamos la metáfora. Si no está la metáfora, en algunos casos no se entendería, digamos. Y la última pregunta, que es un poco, ¿cómo lo ves tú, digamos? El ejercicio de las metáforas están embarcados, ¿no es cierto?, en una lógica, tú lo planteabas hace un ratito, y mi pregunta es, ¿esa lógica es percibida como lineal o puede haber una percepción de una lógica dialéctica, como por ejemplo Oriente? Oriente tiene una forma de comunicarse que es simbólica, ¿no? Entonces, los mecanismos de la lógica que está implícito en esa comunicación, más bien en Oriente es dialéctica. Aquí, ¿cómo sería? ¿Puede concebirse? Sí, a ver, yo separaría ahí los planos en el sentido de que, en realidad, esta perspectiva es metateórica. Es decir, trata de mostrar o de explicar, ¿cierto?, una forma de entender los mecanismos de comunicación, ¿verdad? Estaría por sobre el nivel de la comunicación tal como se da. Entonces, a lo mejor un cognitivista podría, que se le preocupa el asunto pragmático, ¿cierto?, podría decir, bueno, yo aquí podría, ¿cierto?, eventualmente reconocer tipos dialécticos o tipos lineales de comunicarse, si lo observo, y ver si eso tiene algún anclaje. Perfecto. ¿Verdad? Eso es lo que haría, ¿cierto? Normalmente el fenómeno de la comunicación ocurre de una manera, pero lo accesorio serían las maneras en que lo hago. Por ejemplo, la cortesía es un ejemplo, ¿cierto? La cortesía parece ser un principio de la comunicación, pero lo que es cortesía en una cultura u otra va cambiando. Por ejemplo, es más cortés en alguna hablar mucho para explicar, y en otra eso no es bien visto, digamos, no es colaborativo. ¿Se entiende? Entonces, más o menos lo mismo ocurre acá. Los principios son los mismos, pero las elaboraciones y las comprensiones pueden variar. Si no, todos hablaríamos igual, sería muy fome todo. Muy bien, estamos en el tiempo. Muchas gracias, Claudia. Les pido un aplauso final. Gracias. Gracias.